Muy buenas tardes con todos los presentes. Para nosotros es un gusto volver a compartir con ustedes este espacio que está dentro de las actividades programadas para el curso Introducción a la Pedagogía Comprensivo Edificadora. Como estuvo previsto, el día de hoy es el día en el que vamos a ejecutar el panel número 1 correspondiente a la unidad 2 de este curso. Solo para recordar un poquito a los participantes y a nuestros distinguidos invitados del día de hoy, el objetivo del curso es proporcionar un marco conceptual y metodológico introductorio sobre la comprensión edificadora para establecer espacios de interacción reflexiva, operativa y generativa de ideas y estrategias para su fortalecimiento e implementación en la educación y en la vida personal, social y pluriversa. El día de hoy pues tenemos el gusto de contar con los siguientes expertos, personalidades, todos ellos, en el panel número 1, que iniciaremos en pocos minutos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad que vamos a hacer? Dialogar en torno a constructos que aportan a la pedagogía comprensivo edificadora y en general a la educación y la pedagogía, haciendo énfasis en su pertinencia frente a procesos de intervención en la formación de conciencia reflexiva, crítica y comprensiva, así como en el uso edificante de las comprensiones. El día de hoy tenemos el honor de compartir con el doctor Agustín de la Rangascón, el doctor Pedro Ortega Ruiz, el doctor Eduardo Romero Sánchez y el doctor José Manuel Turiñán. Nos acompaña como moderador del día de hoy el doctor Julio César Arboleda, director de Redipe. Mi estimado doctor, pues para mí es un gusto nuevamente presentar a todos los participantes del día de hoy, a todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos en este panel número 1. Muchas gracias, querida Angélica. Muy buenas tardes para los invitados a este encuentro académico. Muy buenas tardes a los oyentes que se van integrando lentamente a esta invitación, atendiendo nuestra invitación. Quien nos acaba de presentar, de hacer el saludo y la presentación general de este panel, es la doctora Angélica Urquizo, doctora en matemáticas, investigadora de la Universidad Nacional de Chimborazo de Ecuador, institución en la cual aliada a Redipe y en la cual pues hemos desarrollado varios congresos sociales a los cuales, en los cuales han participado el doctor José Manuel Turiñán, que hace parte del encuentro del día de hoy. La doctora Angélica Urquizo es también presidente de Redipe en Ecuador. Como ustedes sabrán, la Red Iberoamericana de Pedagogía, que organiza este encuentro en alianza con la Universidad Nacional de Chimborazo y otras universidades aliadas, cuenta con varios capítulos a nivel iberoamericano. En Europa está España, estamos consolidando Italia, también Portugal es capítulo de la Red Iberoamericana de Pedagogía. En América pues está Estados Unidos y bueno, varios países. Y en cada uno de esos países capítulo pues hay un presidente. De hecho, el doctor Agustín de la Herrán Gascón funge como presidente de Redipe en Europa. Muy bien, agradecerles a todos ustedes, pues de nuevo por haber aceptado esta invitación para hablar de un poco de pedagogía, para hablar un poco del sentido último de la función de educar, para hablar un poco de la manera como se orienta o desorienta la asunción de la función de educar y en general la función educativa. Quienes participan aquí son creadores justamente de diversos constructos de la pedagogía, todos los cuales
coinciden esencialmente pues en varias cosas. Por una parte, en el hecho de que nuestra educación, en lugar de aproximarse, cada vez se aísla un poco más de de las raíces de la educación, del sentido de educación. Justamente, y como lo vamos a ver más adelante, la propuesta del doctor José Manuel Turiñán sobre pedagogía mesoaxiológica va en esa vía, en la vía de intentar resignificar la educación, es más, de, 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 de afirmar en las propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas de esa perspectiva, cómo podemos darle contenido a la educación, trabajar a la luz del significado de la educación. Por eso es importante el concepto de ámbitos que él maneja, que yo denomino por mi parte ámbitos semánticos de la educación. También el doctor Agustín de la Herrán, desde su perspectiva radical inclusiva, pone de presente digamos, los radicales deseables y no deseables que nuestra educación soslaya, invisibiliza. Y en esa misma vía está la pedagogía de la alteridad, como vamos a ver. El doctor Eduardo, que va a compartir con nosotros al comienzo, es uno de los coautores de la pedagogía de la alteridad, sobre todo coautor de libros, de investigaciones en torno a la pedagogía de la alteridad, junto con el pedagogo Pedro Ortega Ruiz, quien es el artífice de esta perspectiva. Ellos, de la mano de otros académicos, han venido cada vez potenciando más esta perspectiva de la educación, que gira esencialmente esta perspectiva en torno a fortalecer y potenciar la función de educar. Las tres perspectivas que he mencionado coinciden en un sentido del concepto de educar. Como nosotros sabemos, hay una manera de asumir el acto de educar que es adoctrinando. Y otra forma de asumir que prácticamente no se ve en las instituciones educativas es educar generando conciencia, con la pretensión de que a partir de potenciales de conciencia, los actores educativos puedan fortalecer proyectos de vida. Y la pedagogía comprensivo-edificadora, que junto con otros colegas venimos proponiendo desde REDIPE y desde antes de REDIPE, se inspira mucho, se nutre demasiado de esas tres perspectivas y del sentido de educar que cobija esas tres perspectivas, donde la conciencia es, digamos, el núcleo, el gran núcleo de su propuesta, pues al menos de la perspectiva radical inclusiva y de la perspectiva de la alteridad. Como el diálogo que se va a hacer hoy es, digamos, cada uno de los tres expositores, y mañana se hará otro panel también en la misma dirección, pues voy a presentar al menos un presupuesto fundamental de la perspectiva comprensivo-edificadora, respecto de la cual los diferentes expositores van a mencionar
algunas de, digamos, de las conexiones o de cómo esta perspectiva comprensiva edificadora se sintoniza más bien en esos constructos. Y cuando hablamos de que se sintoniza, quiere decir que estas tres perspectivas, cuyos expositores, creadores están hoy en este panel, esas perspectivas no se han basado en la perspectiva comprensiva edificadora. Por el contrario, es la perspectiva comprensiva edificadora que se ha basamentado en estos tres constructos, entre muchos otros. La perspectiva comprensiva edificadora emergió inicialmente como pedagogía por proyectos de vida en 1995, con un libro que publicamos y que se denomina, un documento más bien, que se denomina Ser Persona en el Mundo de Hoy. Un año después surgió el libro Educar por Proyectos de Vida, un libro de unas 400 páginas que estamos en la tarea de reanimar después de 30 años, de casi 30 años. Encontrarnos con estas perspectivas de estos tres personajes que constituyen autoridades en la pedagogía, pues ha sido una oportunidad muy importante para que la pedagogía por proyectos de vida derivara hoy como pedagogía comprensivo edificadora. Sin abusar del tiempo, voy simplemente a presentar esta diapositiva en la cual ustedes van a encontrar uno de los presupuestos fundamentales de la perspectiva comprensivo edificadora, que es una perspectiva de la educación, de la pedagogía, del currículo, de la didáctica, del discurso, entre otros. Uno de los grandes retos, como pueden ver ustedes allí en la imagen, uno de los grandes retos comprensivo edificadores, ese es el concepto que se ha creado desde aquí, que cada vez se potencia con el apoyo de diferentes colegas que desarrollan investigaciones al respecto en diversas áreas del conocimiento y niveles de escolaridad. Uno de los grandes retos de comprensivo edificadores es generar escenarios para la formación de personas con conciencia tejedora de vida. Ese es el sentido, digamos, uno de los sentidos que animan la perspectiva comprensiva edificadora y en la cual coincidimos con estas perspectivas emergentes como la nuestra, como la que estamos proponiendo. Esa disposición para generar escenarios que permitan formar sujetos con conciencia comprensiva, crítica y que pueda tejer vida, precisa intervenir de manera visceral, digamos de manera global, desde diferentes dimensiones, precisa intervenir visceralmente para que la información derive conocimiento. El José Manuel Turiñán también coincide con nosotros en que la información ha de convertirse en conocimiento, así como el conocimiento es necesario que se convierta en comprensión. Y así como es necesario que el potencial de la comprensión que se esté alcanzando paralelamente derive en obra de vida. Esta es la apuesta de la pedagogía comprensivo edificadora para asumir su reto de generar el escenario de formar personas tejedoras de vida, lo cual precisa fortalecer la conciencia, siendo esta una manera de educar. Repito,
La información, de acuerdo con la perspectiva comprensivo-edificadora, debe eh, convertirse en conocimiento. Una cosa es la información que ofrece el profesor en clase, una cosa es la información que ofrecen los medios de comunicación y las instituciones educativas en general, y otra cosa es apropiarse de esa información. Por esa, por esa razón, muchas instituciones y muchos docentes no logran que los estudiantes se apropien de la información. ¿Por qué? Porque quizás falte conocimiento profesional de parte de muchos docentes y además conocimiento profesional sobre cómo mediar en ese proceso que permita al estudiante convertir la información en conocimiento. El desconocimiento de métodos semánticos, de métodos, como dice allí, actitudinales, de métodos semánticos que permitan que los estudiantes puedan desempeñarse de manera, repito, actitudinal, valórica, semántica, primordialmente, entre otras, y solo en virtud a esos desempeños es que alguien podrá traducir la información en conocimiento. El siguiente reto para poder fortalecer comprensiones parte de aquí, pero avanza hacia desempeños más complejos. Todas las perspectivas, digamos, pedagógicas, cognitivas, discursivas, en la actualidad están de acuerdo en que para que la información se traduzca en conocimientos es necesario que el sujeto tenga al menos un potencial de conocimientos previos que le permitan interpretar la información y convertirla en conocimiento. Además, o en el marco pues de esos desempeños actitudinales, valóricos y semánticos. Y para que fortalecer esas comprensiones, para fortalecer la comprensión que es gradativa, que se alcanza solo en la medida en que el sujeto pueda desarrollar desempeños con mayor nivel de complejidad cada vez, pues en ese sentido, convertir el conocimiento, profundizar en el conocimiento para que deriven comprensiones, es otra de las tareas que los docentes deben asumir para intervenir en el proceso de formación de comprensiones. Allí también se necesita de esos desempeños actitudinales, valóricos, semánticos. Dice aquí que también se requiere otros desempeños de tipo reflexivo, operativo, contextual, ¿sí? Que permitan a los estudiantes poder construir representaciones, poder construir metarepresentaciones, poder desempeñarse para establecer intercontextualizaciones. Y en ese sentido, el profesor necesita también tener conocimiento de ese proceso, de teoría sobre ese tema y también de medios, de herramientas y estrategias que fortalezcan que permitan que su intervención sea apropiada y que los estudiantes puedan ganar mayores grados de comprensión. Cuando el conocimiento es tratado de manera cognitiva, reflexiva y operativa, incluido lo actitudinal, pues esa es una manera de poder llevar a los estudiantes a retos en virtud de los cuales puedan fortalecer desempeños con mayor nivel de complejidad que se traduzcan en mayor comprensión. Y además,
para que estas comprensiones alcanzadas hasta ahora puedan derivar en obra de vida. Entonces, para la perspectiva comprensiva edificadora, no basta que un estudiante conozca y comprenda. Si es que alcanza a obtener un grado fuerte de comprensión, se requiere además que esas comprensiones se traduzcan en obra de vida. Y a eso nosotros le denominamos comprensión edificadora. Cuando un sujeto o un colectivo es capaz de desarrollar desempeños comprensivos que pueda usar de manera edificadora. El uso y la aplicación de estos desempeños puede hacerse en mundos reales, en mundos ideales o en mundos imaginarios, pero es necesario que los estudiantes construyan significados frente a sus conocimientos, y una forma de resignificarlos, los conocimientos, es cuando encuentra a partir de los conocimientos posibilidades de usar estos mismos y la comprensión de estos en su propia vida, en su vida personal, en la vida familiar y en lo que aquí coincidimos con que es la vida pluriversa, entendiendo por vida pluriversa aquella vida, aquel complexus en el cual se hermanan seres vivos, no vivos, se hermanan culturas, se hermanan multiculturas, se hermanan cosmovisiones. Por esa razón, desde la perspectiva comprensivo edificadora, se coincide en que cultura y naturaleza no son polos opuestos. Por el contrario, hacen parte de ese tejido y en ese sentido no es razonable desde esta perspectiva que se haga separación. Bien, tratar esto y proponer estrategias para lograrlo, estrategias pedagógicas, didácticas, curriculares y evaluativas, entre otras, es la tarea permanente de la perspectiva comprensivo edificadora. Bien, hasta aquí hago solamente una presentación de uno de los grandes presupuestos de la perspectiva comprensivo edificadora, cuya pretensión es aportar en el fortalecimiento de conciencia por parte de los estudiantes, de una conciencia que les permita proceder en la vida de mejor modo y ojalá como tejedores de vida. Lo decimos porque justamente hoy en día se promueve mucho el desarrollo de competencias, de ciertos modos de comprensión para usarlos en contexto, pero el uso edificador de esas comprensiones y de esas competencias, el mundo de hoy nos afirma que es muy pobre, porque prima más el uso utilitarista de esas comprensiones. Por esa razón, todas estas perspectivas le apuestan a fortalecer comprensiones y a usar esas comprensiones con sentido pluriverso, con sentido de tejer vida. Esa vida que el mundo de hoy cada vez desteje en el marco de ese complejo. Pues bien,